Bienvenidos una semana más a Flash Surfing. Regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Éxito absoluto en la primera edición del Sub Challenge La Línea, reuniendo a lo mejor del stand-up paddle nacional. En la categoría élite de larga distancia, las victorias se las llevarían el cántabro Manuel Oyuela y la balear Sonia Caimari. La sexta edición de la Barrosa School Groms reunirá en Chiclana de la Frontera a los más jóvenes de nuestro surf, en una prueba que determinará a los nuevos campeones de España en las categorías Junior y Kids. Otro de los eventos que se lanzan es el A Coruña King and Queen of the Bay, que en su primera edición reunirá en la playa del Matadero a lo mejor del surfing nacional masculino y femenino en el Campeonato de España Open. La ola de la Barre en la localidad francesa de Anglet fue considerada una de las mejores olas de Europa, aunque la construcción de un espigón mermó su calidad, y en esta época despierta con la entrada de buenas marejadas. La marejada que acompañó los restos del huracán Kirk se hizo notar en el Canal de la Mancha, propiciando las mejores olas de lo que va de año en el condado de Cornualles, en la costa suroccidental de Inglaterra. El peruano Gabriel Villarán coincidió en su regreso a las Islas Mentawai con una sesión de lujo en Lance Ride, surfeando auténticas bombas en compañía de buenos amigos y surfistas locales. Acostumbrado a Joust, Nazaré y Belarra, Pierre Rollet deseaba redescubrir la esencia de un viaje de surf, y lo hizo en compañía de François Lietz, camino a Desert Point, una de las izquierdas más bellas del mundo. Ben Graby y Jason Skelly se unieron poniendo rumbo hacia Oregón, en busca de la mayor ola generada por un ferry. El vídeo lo demuestra. Derechas e izquierdas con una perfección propia de una piscina de olas. Los californianos Taylor Jensen y Rachel Tilley se proclamaron campeones del mundo de longboard en una final con los 8 mejores de la temporada regular disputada en la playa del Sunzal, en El Salvador. Y con estos nuevos títulos mundiales definidos en El Salvador, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.